unos a otros, ¿no? Nos Pues, Mario, necesitamos. a ver, Adela, en Estados Unidos viven 34 millones de mexicoamericanos o mexicanos con descendencia mexicana. En México hoy viven pues más de 1.2 millones de americanos. Es el segundo país en donde residen más americanos fuera de Estados Unidos. El turismo es brutal. Todos los días cruzan más de $1 billón. El comercio está creciendo. La semana pasada el Departamento de Comercio reportó los números del primer semestre. Vaya, creció 2 dígitos el comercio, tanto de Estados Unidos con México como de Estados Unidos con Canadá, que valga decir que pues, es el principal objetivo de Estados Unidos de desacoplarse un poco de China, y qué mejor que hacerlo con sus socios del sur y del norte, Canadá y México. Entonces, vaya, las cosas no están tan mal, digamos. Sí hay temas, pero vaya, yo creo que hay los caminos institucionales para hacerlo. Vemos ahorita las imágenes de López Obrador halagando a la vicepresidenta Sí, sí, Harris. sí, sí. Pues, me parece, Adela, que el presidente López Obrador viene con todo el ánimo De llegar a de sacar una acuerdos. buena reunión para Exacto. él, Sí, sí. y eso va a ser una buena reunión para Estados Unidos. Ahora, ¿te parece que lo de Assange y la Estatua de la Libertad, que fue una ocurrencia del presidente, se quedará solamente a nivel anecdótico? Yo creo que se va a quedar como a nivel ocurrencia. Sí, sí, sí. Vaya, yo no he visto ninguna nota seria en los Estados Unidos que te hable de un análisis de por qué México está diciendo eso. Ahora, Vaya, aquí sí en México preocupa, ¿verdad? el presidente Preocupa dijo una que va a expresión. tocar el tema, de Assange. Yo no creo que haya oportunidad para hacerlo, ¿no? Y van con la Pues me agenda. parecería, me parecería un desperdicio de tiempo, Un despropósito, ¿no? Sí, sí, sí. y un despropósito. Sí. Pero vaya, también creo que el presidente lo hace en el momento, lo hizo hace creo que 2 semanas, ¿no? Sí, sí, sí. También un poco en el marco del Summit of the Americas, cuando Estados Unidos había decidido no invitar a tres países de Latinoamérica. Y bueno, también entender que los presidentes les hablan principalmente A a su sus gente, ciudadanos, claro, a sus votantes. claro, claro. Y el presidente Joe Biden eso lo sabe muy bien. Muy bien. Es Ahora, un político no sé si el desaire de la Cumbre de las Américas, considerando que en la Casa Blanca anunciaron que ese será el tema, ¿no? Dar seguimiento a los acuerdos a los que se llegaron en esta Cumbre de las Américas, pueda repercutir en algo. Mira, yo creo que no. El país estuvo, digamos, bien representado. O sea, si bien no fue el presidente López Obrador, fue el canciller, fue la secretaria Cloutier, firmaron algunos acuerdos como el que comentábamos de las visas temporales para países centroamericanos. El canciller Ebrard se reunió con el secretario de Estado Anthony Blinken. Vaya, saludó al presidente Joe Biden. Vaya, tampoco no es que el país no se presentó. Fue el presidente López Obrador quien decidió no ir a esa, propuso venir a los Estados Unidos, propuso venir a Washington. La Casa Blanca inmediatamente aceptó esa visita, y desde entonces se ha venido trabajando en la agenda que hoy estamos viendo. Entonces, me parece que también lo de Los Ángeles lo tenemos que dejar en un capítulo pasado, ver cuáles fueron los compromisos, cómo el presidente López Obrador refrenda esos compromisos que hizo su gabinete en Los Ángeles, y seguir para adelante. Ahora, déjame hacerte esta pregunta. López Obrador, nuestro presidente, va con una agenda muy clara de temas que quiere tocar, entre ellos las visas de trabajo en Estados Unidos para mexicanos y recursos para sus programas sociales que se implementarían en el resto del continente, ¿no? ¿Cómo, tú, ¿Cómo ves al Congreso estadounidense para aprobar esto? Mira, lo primero es que las agendas decimos nosotros, se planchan desde antes, ¿no? O Sí, sea, las claro, últimas claro. 2 semanas, los Ya hay equipos desde trabajo la Casa Blanca bilateral, claro. van rebotando. Queremos poner esto, oye, va a haber prensa, no, no va a haber prensa, va a haber mensaje. ¿Qué líneas? Te aseguro que para ahorita ya hay un draft de cuál es el mensaje de salida. Al final, pues tiene que haber una comunicación, como la hubo el año pasado en su última visita, como la hubo en la reunión de los tres
líderes de Norteamérica, incluido el primer ministro Trudeau en noviembre del año pasado. Es decir, ya hay un esqueleto de ese draft, de los mensajes y las expresiones que quieren sacar. Entonces, me parece que si bien va a haber un diálogo entre el presidente López Obrador y el presidente Biden, pues ya hay mucho planchado. En cuanto a visas, me parece, Adela, que también va a haber un mensaje en el término energético. El presidente López Obrador las últimas 4 semanas, se ha estado reuniendo mucho con empresas norteamericanas, tanto de Estados Unidos y Canadá. En México lo ha hecho público y creo que hay algunas inversiones muy interesantes por ahí. Me parece que el presidente López Obrador también quiere dejar este sentimiento de enemistad en el tema energético con Estados Unidos y decir, vamos hacia adelante en estos temas. Puede ser gas, puede ser electricidad. Me parece también que en el tema de cadenas de suministro e inflación, pongámoslo todo en un solo paquete, va también a haber noticias, algún equipo de trabajo especial para algunas industrias, para que México pueda empezar a producir algunos bienes que Estados Unidos necesita y que antes traía de China. Ese también sería un buen anuncio. Vamos a ver una reunión con empresarios el día de mañana, miércoles, en donde creo que muchos de estos mensajes económicos, pues AMLO va a sacar provecho de esta visita y tiene que sacar provecho, así como Biden va a sacar provecho en el tema migratorio, ¿no? ¿Cómo van los presidentes de Estados Unidos, Joe Biden, y de México, Andrés Manuel López Obrador, a esta reunión? ¿Cómo se ve? ¿Cómo cada uno en su país, cómo se ven, digamos? Pues a ver, creo que definitivamente Andrés Manuel López Obrador se ve más fuerte en México, en su propio país. Probablemente, Adela, y tú me corregirás, 57, 58% de aprobación. Claro. Cuando el presidente Joe Biden está en el mínimo histórico, ¿no? Desde que se miden estas encuestas, 35, 36% de aprobación. La vicepresidenta Kamala Harris todavía menos que eso, con problemas internos en el Partido Demócrata fuerte, tanto de liderazgos, con algunos opositores muy fuertes, con una elección intermedia ahora en noviembre que todo indica que el Partido Demócrata podría perder escaños y que el Partido Republicano podría ganar el Congreso, la Cámara Baja. Sí. Uh-huh. Entonces, vaya, pues ese es el contexto. Aquí, ¿quién tiene oportunidad de sacar más? Definitivamente el presidente López Obrador puede regresar a su país, a México, mucho más fortalecido con estos buenos mensajes, con esta alianza. Y el presidente Joe Biden, me parece, y la vicepresidenta Kamala Harris, pues tratando de administrar una relación con un socio comercial vecino con el que hay una complejidad enorme. Que esta visita impacta, ¿no? Hablabas de las relaciones, de las elecciones intermedias en Estados Unidos que están próximas. ¿Esta reunión impacta, la visita del presidente López Obrador impacta en la elección intermedia? Mira, me parece que no mucho, Adela. Cuando revisamos los temas que van a estar en la boleta de noviembre, cuando estás hablando de pues el tema del aborto en los Estados Unidos, con esta pues decisión de la Suprema Corte de hace algunas semanas, evidentemente ese es un sí o un no. O sea, la gente está bastante definida en eso. El tema de las armas en Estados Unidos, el tema de la migración está ahí, evidentemente, en la boleta, más en algunos estados que en otros. En Texas podría estar mucho más fuerte que a lo mejor en Nueva York o en Nueva Jersey o en Massachusetts, pero definitivamente es importante. Y esos tres temas pues van a estar variando, la inflación y la economía, aunque Adela, hay que decirlo, cuando el americano piensa en inflación o en economía, no piensa en México como una solución, digamos, a sus problemas inflacionarios. No piensa, bueno, vamos a producir más bienes en México, más baratos y más competitivos para nuestras cadenas de suministro. Así no piensa la gente, digamos, del día a día. Sin embargo, en el tema migratorio, sí relacionan a México fuertemente y es un tema que está en la boleta de noviembre. Entonces, me parece que no va a impactar mucho, quizá en algunos estados como Texas,
California, Florida podría tener una mayor repercusión en esta percepción de la relación con México. Ahora, sin duda hay una diferencia, ¿no? En la relación que tenía Andrés Manuel López Obrador con Trump que ahora con Biden, ¿no? Me parece que sí, tiene que ver con personalidades simplemente, ¿no? Me parece que la relación institucional, Adela, de los gobiernos es mucho mejor con Joe Biden. Vaya, desde el relanzamiento de un diálogo económico de alto nivel, el reunirse los tres presidentes, incluido Canadá, el tener una agenda de trabajo. El presidente López Obrador ha visitado Estados Unidos, pues me parece que 4 veces, una con Donald Trump para ratificar el USMCA y luego 3 visitas, 2 aquí a la Casa Blanca y una a las Naciones Unidas en Nueva York. Con Donald Trump fue solamente una. Han tenido múltiples conversaciones por videollamadas con Joe Biden. Si bien a lo mejor es un respeto distinto, vamos a llamarle, Adela. Creo que el respeto entre Donald Trump y AMLO partía más de su capacidad popular, digamos. De ambos, sí. Y con Joe Biden es más un respeto de su capacidad institucional, vamos a llamarle así. Son dos cosas distintas, son dos perfiles distintos. Ahora, como tú decías, pues los temas están planchados, lo que se va a tratar en la agenda. Creo que va a ser una reunión breve de 45 minutos, después habrá una conferencia de prensa de ambos. Pero estas reuniones son solo protocolarias, porque, a ver, yo creo que la relación entre dos presidentes finalmente es importante, ¿no? Es muy importante la relación entre dos presidentes y este tipo de reuniones, Adela, si bien decíamos, los equipos de trabajo, créeme que han estado sin dormir las últimas 2 o 3 semanas, y eso también es bien relevante porque hace que los equipos se embonen, ¿no? Hace que un subsecretario trabaje más con el subsecretario del otro lado de la frontera, el secretario con el secretario, los equipos se conocen más, hay una dinámica más fuerte y eso ayuda a que las agendas, los proyectos, los programas avancen más rápido. Te aseguro que el presidente López Obrador dio algunas instrucciones desde hace algunas semanas de prepárenme esto, tengan esto listo, hay que trabajar por aquí. Y bueno, pues la maquinaria se mueve más rápido cuando el jefe va a ir a ver al otro jefe, y tiene que haber resultados, tiene que haber carnita, como decimos en la mesa. Entonces eso ayuda mucho. Ahora, también hay que fijarnos en los detalles alrededor de la agenda. Si bien, como tú dices, es muy protocolaria, el saludo aquí en el segundo escalón de Kamala Harris, ¿no? Sí, o sea, todo eso está planchado, pero, pues, y más nuestro presidente López Obrador, de repente agrega algunas frases que son más de él, menos del script. Ayer lo vimos salir del balcón del Hotel Lombardi, habla de las remesas, por ejemplo, y el cariño que le tiene a la gente mexicana en Estados Unidos. Se ha criticado mucho de por qué el presidente, cuando ha venido a Estados Unidos, no se ha reunido con migrantes, o con migrantes que representen a los migrantes. Pero sí habla de las remesas, tiene absolutamente toda la razón. El dinero que envían los mexicanos y mexicoamericanos. Que López Obrador habla de ello como un logro de su administración y la verdad es que es todo lo contrario, ¿no? Son sueldos, Adela, es dinero que la gente se ganó con su trabajo del día a día, algunas veces 2, 3, hasta 4 jornadas de trabajo al día que tienen las mujeres y hombres mexicanos y mexicoamericanos acá para sacar a sus familias adelante en Estados Unidos y obviamente mandan recurso a México. Cuando hablas, Adela, de estados como Michoacán o Puebla, Jalisco, Zacatecas, claro. Están recibiendo, Adela, entre 3 y 4 mil millones de dólares al año. Es decir, un estado como Michoacán, ahí sí podemos decir, el estado vive de las remesas, mucho más que de inversión extranjera o, vaya, evidentemente algunas industrias como el aguacate es muy fuerte, pero la remesa lo sobrepasa por mucho. Lo sobrepasa, sí. Digo, el logro sería que nuestros paisanos no tuvieran que irse, ¿no? Que tuvieran, es correcto. Que no hubiera violencia, que no hubiera inseguridad y que tuvieran aquí empleos con mejores sueldos, ¿no?
y que no existiera tanta necesidad en México, porque al final del día, cuando vemos el crecimiento de las remesas, tiene que ver también con que durante la época de pandemia y todavía ahora, el migrante que está en Estados Unidos tiene que mandar un poco más, Exacto. tiene que hacer un esfuerzo adicional porque hay una necesidad mayor en México, ya sea de salud, educativa, vaya, de Sí, muchos claro, frentes. claro, claro. Entonces, vaya, no es un logro del presidente, no es un logro del gobierno. Si bien el gobierno puede facilitar mucho esto, con Adela, lo hemos visto con tecnología, hoy Claro, claro. la mayoría de las remesas se envían vía Sí, electrónica, y claro. esto tiene que ver con avances regulatorios, avance en tecnología, etcétera. Pero al final del día, el dinero es de las personas que se lo ganaron, probablemente en el campo. Así es. Bueno, ¿vendrá López Obrador con buenas noticias? ¿Con algo que presumir de esta reunión? Pues yo creo que lo que él le va a sacar más provecho es, miren la buena relación que tengo con Joe Biden y Kamala Harris. Ya. Creo que eso es lo que va No en algo muy concreto, digamos, de conseguí, logré que tal, ¿no? yo espero que sí, Adela. Yo Yo de verdad también, pues ojalá. me gustaría ver en este draft que platicamos, en esta salida de mensaje, ojalá y se llegue a buenos términos en esta movilidad laboral que le llamamos, en cuanto a centroamericanos pudiendo venir a México a trabajar de manera formal, mexicanos que puedan ir y venir. Es la mejor forma de la México, te decía, envía 250,000 trabajadores todos los años de manera temporal a Estados Unidos, trabajadores que están aquí 7, 8 meses, regresan a sus hogares en donde quieren estar con su familia, pero regresan con dinero, al siguiente año vuelven. Eso es bueno para las empresas, es bueno para la economía de Estados Unidos y es bueno para los mexicanos, sus familias y la economía mexicana. Si podemos llegar a un acuerdo marco mucho más amplio de lo que tenemos hoy en esto, será un gran avance y será una gran historia que contar. Ah, Si podemos avanzar en el tema energético, es una gran historia que contar. Si podemos avanzar en la integración de las cadenas de suministro de la automotriz, aeroespacial, eléctrico, electrónico, electrodomésticos, tecnología, vaya, un sinfín de bienes que México produce y que podría producir mucho más a través de inversión americana, pues también será un gran avance. ahora, otra gran historia, mala historia que lleva el presidente López Obrador en su equipaje, pues es esta tragedia de San Antonio, Texas, ¿no? Donde se encontraron un tráiler con más de 50 migrantes fallecidos y de ellos varios mexicanos, ¿no? Más de la mitad. 53 fallecidos, sí. Me parece que es una terrible historia para los dos países y para la cooperación de los dos países. Ya no podemos hablar, Estados Unidos por muchos años habló de estas organizaciones criminales y los carteles mexicanos. Me parece que este caso en particular, por muchos de los datos de los propios choferes de los trailers, de las placas de los trailers, de dónde salió el trailer, etcétera, es una operación conjunta, es una operación internacional, es una operación binacional. Ya no podemos estar echándonos la culpa cuando hay todas estas vidas de por medio. Y ojalá esa historia muy negativa, como tú bien dices, Adela, nos lleve a que existe una cooperación mucho más amplia entre México y Estados Unidos en este tipo pues de organizaciones criminales, para enfrentarlas. Pero se tiene que hacer de manera binacional, es decir, México no lo puede hacer por sí solo del lado sur y Estados Unidos por sí solo del lado norte. Si no hay esa cooperación, puesto que la organización trabaja en los dos lados, va a ser bien difícil atacar el tema. Sin duda, sin duda. Esto tiene que ser de los dos países. Ahora, a propósito de cómo llegaron algunos connacionales, ¿no? Migrantes al hotel a donde está hospedado el presidente López Obrador y que él sale al balcón y saluda y les dice que los quiere mucho. En realidad, pues
hay molestia por parte de los migrantes mexicanos porque ninguna de estos viajes, 4 decías tú, de estos viajes del presidente López Obrador, nunca ha habido en su agenda una reunión con nuestros connacionales, ¿no? Mira, Adela, el tema de los mexicoamericanos o hispanos en Estados Unidos, vaya, no podemos totalizar todo el sentimiento de todos ellos, ¿no? No son un monolito. Es decir, hay tanta diversidad entre los hispanos. Vaya, hablamos de los 32, 34 millones de mexicoamericanos, 65 millones de hispanos. Vaya, cada uno, los que viven en Texas, los que viven en California, piensan de manera distinta, actúan de manera distinta, votan de manera distinta. Entonces, es difícil decir los migrantes mexicanos están a favor o en contra del presidente López Obrador. Lo que es un hecho es que el presidente López Obrador, en la elección de hace 4 años, en la que él gana, pues la mayoría votó por él, ¿no? De los pocos que votaron, creo que, si no mal recuerdo, votaron 300,000 desde Estados Unidos, la mayoría, 60-70%, votaron por López Obrador. Sí hay un reconocimiento muy fuerte a él desde acá, que tiene que ver también con los lazos familiares que tienen allá, y vemos pues este reconocimiento del 58% de aprobación en México. Pues vamos. Ahora, aquí en Washington en particular, Adela, los mexicanos son muy, muy minoría, ¿no? O sea, hay muy pocos. No es como California, Claro, no es como Illinois. Nueva Entonces, York, claro. hay un grupito pequeño, en realidad, de Latinoamérica. El gran país en Washington es El Salvador. El país de El Salvador es el que tiene más lazos en Washington o en esta región, donde también está el estado de Virginia y Maryland. Son pocos los mexicanos. Entonces, la expresión que vimos ayer, pues es un grupo pequeño. No nos podemos dejar guiar por ese sentimiento o lo que decían los migrantes ayer en el balcón. Sin embargo, vaya, pues tendríamos que hacer un análisis mucho más profundo de dónde viven, ¿no? Pero yo creo que es bastante similar, Adela, a lo que podemos ver en México, ¿eh? O sea, sí. Ya. Creo que es mayoría la aprobación de López Obrador también allá, entre los mexicanos. Pues vamos a ver con qué regresa, ¿no? El presidente López Obrador. Él, antes de salir, la verdad es que planteó una agenda súper ambiciosa. Dijo que estaría hablando de migración, visas de trabajo, seguridad, cooperación en el desarrollo y la inflación. Veremos con qué regresa el presidente López Obrador, con qué acuerdos concretos, ¿no? Y echarlos a andar. Así es. Yo digo, vale la pena ver al final el comunicado conjunto, ¿no? Siempre hay un comunicado conjunto y hay que leer las letras chiquitas para ver esos compromisos y evaluarlos, y luego también pues exigir que se cumplan, ¿no? Probablemente el comunicado del año pasado, pues habría que analizar a qué se comprometieron los presidentes, los gobiernos, y ver si están en ese camino para cumplirlos, ¿no? Bueno, pues buen detalle el del presidente ayer, ¿no? De salir al balcón, saludar y decirles que los quiere mucho. De que le sabe, le sabe. No, le sabe mucho. Le quedó muy bien también el balcón y la habitación hacia la calle. Recordarás que en otras ocasiones Adela se quedaba en la residencia oficial de México, donde vive el embajador. Sí. En esta ocasión decidió no hacerlo así. Y bueno, se queda en un hotel a una cuadra de la embajada mexicana, en la calle de Pensilvania, muy cerca de la Casa Blanca. Un hotel, vaya, pues muy, muy familiar para los washingtonianos, digamos. Es muy conocido aquí el Lombardi. Y bueno, pues le quedó ahí, como él dice, de pechito para salir al balcón. Como anillo al dedo. Te agradezco mucho. Muchas gracias, como siempre, Enrique Perret. Es un gusto platicar contigo. Muchísimas gracias. Un abrazo, un abrazo desde aquí, y a ver qué pasa. Bueno, esta noche, hoy es martes. Sí, porque ayer fue lunes. Hoy es martes de Mentada